Bueno, buenas tardes. En la previa de la actividad de hoy, aprovecho para saludarlos. Ahí la veo a Clarisa de Arce también. Muy requerida, ¿eh? Claudio, vamos a tener que arreglar un tema ahí con Fofetra, pues la doctora de Arce tiene las fechas tomadas y tiene que dar un curso en la escuela judicial, Claudio, así que te voy a pedir el pase, para que no colisionen las fechas. Está muy requerida por su calidad técnica la doctora de Arce. Facu Sí, Giampaoli, Nahuel Espinillo, José Tribucio, Claudia Saboya, la doctora Sacomano. Estamos a 7 minutos de las 17:30. Esta es la pre-presentación, porque la presentación la va a hacer Alejandro Liporace, que es el director. Ahí está Daniel Montes de Oca, también vicedirector de la comisión. Antes de hablar un poco del doctor Claudio Aquino, les comento que hoy la Cámara del Trabajo está definiendo el texto del acta que va a modificar la forma de computar los intereses en el fuero en un hecho histórico, porque vuelve la capitalización. En principio le van a hacer caso al Código Civil, que algunos jueces pensaban que no estaba vigente en el fuero del trabajo, y van a aplicar la capitalización a la notificación de la demanda en los términos del 770 inciso B, y parece que después vamos a tener capitalización anual. Digo parece porque estuvo circulando un borrador de acta que todavía no estaba hasta donde me enteré la definitiva, pero por ahí va la mano. Fue algo por lo que nosotros de la asociación luchamos mucho, hicimos video, petitorio, y ustedes saben que desde el 2018 que vengo reclamando ese tema individual y conjuntamente. Bueno, hoy tenemos a un gran colega con un tema interesante, picante, espinoso, que solamente con la altura jurídica que él tiene lo va a tratar como corresponde, con excelente rigor académico. Lo digo pues yo ya lo escuché hablar, es mi compañero de cátedra también, el doctor Aquino, en la UBA, así que ya lo he escuchado hablar y es un disertante de primer nivel. Así que sin más preámbulo le cedo la palabra a Alejandro, que es el director de la Comisión de Derecho Colectivo, y les agradezco a todos los que están acá presentes. bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Claudio Aquino. Claudio Aquino es, ante nada, abogado especialista en Derecho Laboral, es docente de grado, posgrado y maestrías en UBA, UCES y la Universidad Austral, es doctorado en Ciencias Jurídicas de la UNSA, subdirector del área académica del Colegio de Abogados de San Isidro, vicepresidente de Fofetra y conjuez de la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El tema que va a abarcar Claudio Aquino es un tema, como menciona recién Nahuel, de suma importancia y suma relevancia jurídica, no solo por la profundidad que requiere el despliegue del tema, sino por las implicancias internacionales y nacionales que tiene un concepto como la libertad sindical. Y más aún del enfoque que propuso el doctor Aquino, que es la libertad sindical como derecho humano, en donde no solo conjugan cuestiones jurídicas, sino que también se involucran aspectos sociales y aspectos políticos, y en esa mezcla, en esa interacción de ámbitos, surge, bueno, un análisis que me parece sumamente importante que todos escuchemos, no solo desde el punto de vista conceptual, sino también bajado a la práctica en la cotidianidad de las acciones que todos los días nosotros vemos que suceden. Así que, Claudio, muchísimas gracias por estar y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos y todas, cada uno que está acá presente. Siento una gran emoción. Miren, yo llevo muchos años ya de vida y de transcurso en el ejercicio abogadil. Pero esto es como cuando uno va a llegar a una nueva obra de teatro que tiene que actuar, y yo tengo hijos que se dedican a eso, con mucho orgullo lo digo,
Y quizás es algo que yo hubiera querido hacer, en vez de estar dedicado a la profesión de la abogacía. Pero cuando yo empecé a dedicarme al derecho colectivo, sin perjuicio, sin desmedro de la clave de la expresión de este derecho social, digamos, desde lo individual, cosa que sigo haciendo, yo recuerdo una época muy importante, y no estoy haciendo partidismo político específicamente, aunque tengo mis convicciones ideológicas, desde luego, como cada uno de nosotros, pero recuerdo la década de los 80, yo era un abogado joven, y pertenecía a una asociación de abogados laboralistas que en aquel momento lideraba el doctor Ricardo Cornagli, una figura del derecho laboral argentino y regional. Y él me lleva, durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, estoy hablando 84, 85, a trabajar con el doctor Labaña, cuando él tenía a su cargo el Ministerio, la Secretaría de Comercio e Industria, en aquella época específicamente, demostrando lo que significa para un país crecer democráticamente, aprendiendo a convivir en la discrepancia de las ideas. ¿Y por qué menciono esto? Porque este para mí es uno de los ejes, no solo para mí, es uno de los ejes medulares, la columna vertebral del derecho de la democracia, que como dijeron la Comisión de Expertos en Estado Actual de las Relaciones Laborales allá por el año 2005, a la que yo tuve el honor de ser invitado, no como integrante, pero sí como uno de los asesores, cuando el ministro de Trabajo era el doctor Tomada, digo, para ubicarnos históricamente, nada más. Este derecho colectivo es o debiera ser el derecho de la democracia. Y por eso es que grandes fuentes doctrinarias de nuestro país y del mundo también tipifican al derecho colectivo como una verdadera matriz del contrato y de la relación de trabajo. ¿Pero por qué es matriz? ¿Porque supera la individualidad? ¿Porque subestima al contrato o al relacionismo laboral? No. Es porque precisamente el valor de la libertad y el valor de la democracia coloca al constitucionalismo social en el porqué y el para qué del derecho social del trabajo en clave colectiva. Cuando evidentemente la Constitución Nacional nos viene marcando desde pautas vitales como el 14 bis, ¿qué significa una organización sindical libre y democrática como derecho individual de cada trabajadora y de cada trabajador? Nos está dando un camino. Miren, en materia nociológica, de la teoría del conocimiento, sobre todo de fuentes de la filosofía del derecho y de la sociología jurídica, muy interesante siempre para la actividad práctica nuestra como asesores o litigantes, digo, hay que entender que hay vectores como senderos, como caminos que debemos transitar. Primero buscando ese camino, eligiéndolo y por qué y para qué. En segundo lugar, cuáles son los cometidos para hacer ese recorrido. Y en tercer lugar, honrar los principios de libertad y de democracia. Juan Bautista Alberdi decía en sus bases y puntos de partida, casi siempre yo lo evoco, más allá de cualquier otra diferencia, de que está muy bien y es indispensable que una Carta Magna confluya y se retroalimente de principios, de garantías, de derechos, de valores, de facultades, de atributos. Pero también deben fijarse mecánicas operativas para las comunidades de que lo importante es evitar que mediante la reglamentación legislativa, la edificación de elencos normativos,
se termine, bajo la excusa reglamentaria, de falsear u obstaculizar los principios constitucionales. Y yo recuerdo el modelo sindical argentino de los 80. Claro, todos nos quedamos en aquel 14 de abril de 1988, cuando fue sancionada y después promulgada la ley 23.551. Pero aquellos que tuvimos la oportunidad de trabajar en equipos, ¿saben qué aprendimos como ciudadanos argentinos? Y ni que hablar como abogados. A construir lo que dijimos al principio. Convivir en la disparidad de ideas. Sin egolatrías. Porque nuestra misión, no retóricamente, sino de forma práctica y concretizada, es pensar en el prójimo y solucionarle sus problemas. Desde ese punto de vista, el derecho sindical de ambos sectores, como actores sociales, tienen esa responsabilidad. Y desde luego, y con todo respeto por las demás profesionalidades y demás expresiones del conocimiento científico, nosotros tenemos una responsabilidad central, inequívocamente insoslayable, que tiene que ver con algo que yo siempre suelo criticar desde la pena, que es por qué se estudia tan poco, por qué se enseña tan poco al derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué siempre tenemos que pensar de que esto pertenece a una suerte de élite profesional? Y esto pasa, uno cuando está en la docencia y en el ejercicio profesional y en la actividad académica, muchos colegas nos dicen, bueno, pero yo, doctor, no sabía nada de este tema. Porque a mí en la universidad, la verdad, gráficamente, dicho barrialmente, nadie le daba bola. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué se supone cuando uno está asesorando una empresa o está asesorando un sindicato que esto solo lo pueden realizar un núcleo determinado de especialistas? Y lo digo con todo respeto, es porque no hay práctica de sociabilidad y visibilización de los principios y las fuentes constitucionales en el marco gremial, correspondiendo también esa libertad sindical al ámbito empresario. Otto Kahn-Freund, un gran jurista que escapó del nazismo y fue al Reino Unido, que hoy está pasando como en el mundo, bueno, un momento lamentable por la pérdida de la reina Isabel II, tiene un trabajo, un libro, Trabajo y Derecho, donde él es, a ver, yo me quedé con esta frase definitoria. La ciencia jurídica, el derecho en general y el derecho laboral en especial, debe ser una técnica regulatoria de los poderes sociales. Y mucho más en periodos de tensión social, política, económica y cultural. Y ustedes dirán, ¿para qué incursiona Claudio en estas cuestiones? Porque si no, es muy difícil entender la normativa del derecho colectivo, las críticas y los elogios que podamos hacer al respecto. Miren, cuando yo empecé a cursar la carrera de abogacía, hace siglos, en la Universidad del Salvador, en aquella época, que tenía los mismos elencos de profesores que en UBA, empezamos a cursar Derecho Penal 1. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, escúchenme estos 2 minutos nada más. El profesor era uno de los mayores criminalistas y especialistas en derecho penal de la Argentina y en toda la región latinoamericana, Carlos Fontán Balestra. Ustedes saben que Derecho Penal 1 es teoría del delito, acción típicamente antijurídica y culpable, Y uno de mis compañeros, en esa época nosotros no teníamos ni celulares, nada de lo que se tiene ahora, íbamos con un cuadernito, una virome, y anotábamos
lo que el profe o la profe decía. Y uno de mis compañeros le dice, bueno, una pregunta típica, doctor, una definición de derecho penal. Y Fontán Balestra, con ese gran ego que tenía, se para frente a todo el auditorio, nunca lo olvidaré, y le dice, mire, si yo tuviera que recomendarle, vaya a buscar la fuente de mi bibliografía. En aquel momento la gran competencia académica y docente, técnico jurídico penal, era con Sebastián Soler, otro enorme jurista del derecho penal. Pero ambos con sentido y sentimiento social. Y la respuesta de él fue, busquen en mis libros, pero la mejor frase o definición que yo puedo compartir con ustedes es que el derecho penal es o debiera ser la vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. La vida misma vista bajo fórmulas jurídicas. ¡Qué desafío permanente el que tenemos los abogados, las abogadas, en el ejercicio profesional, cualquiera fuera el rol que nos toca, toda vez que además transitamos campos hiperdinámicos, de cambios permanentes, lo que nos obliga al repensamiento constante. Desde ese punto de vista, si uno toma la ley 23.551 del año 88, que volviendo a lo que les contaba, significó uno de los pactos históricos, políticos y sociales más importantes que ha tenido la República Argentina, el gobierno radical y el gran justicialismo dialoguista de aquel momento, de los 80, permitieron derogar una ley de facto, la 22.105 del año 79, que atacaba directamente la formación sindical, bajo la excusa de la pluralidad. Esto es lo que nosotros discutimos asesorando a los parlamentarios de aquella época y que se pueden leer, y se los recomiendo para entender al derecho colectivo actual de aquella época, de los 80. Grandes discusiones. Pero la libertad sindical, en definitiva, implica que el actor por excelencia, que es el ente gremial, tiene la responsabilidad de tutelar, de defender derechos e intereses de los trabajadores, pero esencialmente sus proyectos de vida. Y el proyecto de vida involucra sueños, deseos, éxitos, fracasos. Y eso debe estar reflejado de la mejor manera en la normativa. Y ahora vamos. ¿Cuáles son las 4 grandes expresiones que uno puede visibilizar y debe compartir siempre y debatir en materia de libertad sindical? Bueno, primero, desde luego, el derecho de agremiación. Nuestro modelo sindical, que tiene bastantes críticas de las cuales podemos recorrer, incluso con declaraciones de inconstitucionalidad a través de diversos fallos y construcciones pretorianas y desde la doctrina, desde luego, digo, el derecho de agremiación en el modelo, y esto fue motivo de grandes debates parlamentarios en aquella época, terminó admitiendo la libertad sindical subjetivamente considerada, uno de sus grandes aspectos, esto es, trabajador por trabajador, positiva para afiliarse, pero también la negativa para desafiliarse o no afiliarse. Núcleo democrático dentro de la estructura gremial. Y esto surge desde la misma presentación en sociedad, artículos 1 al 5, pongamos, de la 23.551. Segundo gran aspecto, el ejercicio legítimo de acción directa por parte de los sindicatos, entre ellos, lógicamente, la huelga, que fíjense ustedes no tiene definición en ningún convenio
ni en ninguna recomendación de las fuentes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, podemos después debatir por qué, y por qué, y para qué. Por el otro lado, lo que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo el 5 de mayo del año 21, la número 27, que todavía estamos discutiendo si tiene vinculación obligatoria para un Estado miembro o no. Pero ¿qué dijo de otra de las grandes expresiones de la libertad sindical? Que la negociación colectiva es un componente esencial de la libertad sindical, mientras que el derecho de agremiación es el corolario inexcusable de la utilidad y la justificación de la libertad en la afiliación y en la agremiación. Y otro gran aspecto que tiene que ver con la libertad sindical es evidentemente aquella que tiene que ver con los recursos normativos, doctrinarios, jurisprudenciales para evitar la inmensa dañosidad, lesividad de los actos discriminativos en este ámbito. Y eso involucra una responsabilidad total entre los dos grandes actores sociales. Desde luego que toda la incidencia de la internacionalidad es palmaria. Si nosotros tomamos, por ejemplo, y acá si ustedes me permiten, el SIC, la literalidad, de lo que viene expresando el Comité de Libertad Sindical, específicamente de la OIT, y con mayor particularidad en su cuarta edición del año 1996, esta, que no es retórica, sino que nos sirve para el ejercicio de la profesión. Estemos actuando por el actor que sea. Fíjense ustedes cuando alude a las obligaciones fundamentales de los Estados miembros en materia de derechos humanos y derechos sindicales. Cuando un Estado decide ser miembro de la organización, acepta los principios fundamentales definidos en la Constitución, 1919, Tratado de Versalles, pero un agregado muy importante que a veces se soslaya, que es la Declaración de Filadelfia del año 1944, que 2 años después, en 1946, quedó incorporada al acta fundacional, al estatuto que le dio nacimiento, origen a la propia OIT, que es la libertad de reunión, la libertad de expresión dentro del ámbito gremial. Todas discusiones que podemos ver después en determinados fallos y fuentes doctrinarias. Todo gobierno está obligado a respetar plenamente los compromisos asumidos con la ratificación de los convenios. ¿Cuáles son los 2 grandes convenios a los cuales podríamos aludir en esta materia cuando uno se mete a jugar este tipo de partido y debe asesorar por un sector y por el otro? Bueno, todos los conocemos, a la mayoría de nosotros. La libertad sindical en el derecho de agremiación, el 87 de 1948, y al año siguiente, en 1949, hace más de 7 décadas, la expresión de la libertad sindical en la negociación colectiva. Y acá es donde vienen muchos de los cuestionamientos que desde la internacionalidad jurídica recibe el modelo sindical argentino, que repito, fue un éxito, en mi humilde opinión, de aquellos años 80, porque logró el cometido de derogar una ley de facto para darle una médula espinal a la vida misma dentro del ámbito sindical, extendido también a la sindicalización de los sectores empresarios. Enorme responsabilidad. Fíjense ustedes, los derechos sindicales, al igual que los demás derechos humanos fundamentales, deben respetarse cualquiera sea el nivel de desarrollo de un país. Y otro tema fundamental,
no se puede encontrar solución a los problemas económicos y sociales de un país dejando al margen sectores importantes del movimiento sindical. Y acá tenemos un puntazo. La ley 23.551, siguiendo, en mi opinión, desde luego yo comparto opiniones personales, ¿no? A partir del marco del decreto 23.852 en el año 45, y salvando alguna proyección normativa del decreto 9270 del año 56, con todo lo que sabemos ubicados en el contexto histórico, político, cultural de esa época, siempre la confusión estuvo, ¿cómo hacemos para evitar el anarquismo sindical y la pérdida de su capacidad de presión para defender los derechos e intereses de los más vulnerables, pero por el otro lado no enervando al constitucionalismo social en lo que refiere a la necesidad de discutir y no menguar los efectos públicos del interés pluralístico de la cuestión? Porque si no, es muy difícil que el derecho crezca para solucionarle los problemas a la gente. Y cuando decimos la gente, es aquellos que pertenecen a distintos estamentos sociales, que tienen distintas características económicas, otra política ideológica, culturalmente, con orientaciones sexuales, con género. ¿Qué pasa en el mundo argentino sindical y en general con la participación efectiva de la mujer en los sindicatos? Y también en las conducciones empresarias. Estos dos convenios 87 y 48 deben ser ligados básicamente a las recomendaciones de la UIT. Y acá viene otro gran punto antes de entrar con mayor especificidad en los temas. Todos sabemos que un convenio de la UIT tiene exigibilidad para el Estado que lo ratificó, es decir, su obligatoriedad, generando los incumplimientos totales o parciales, responsabilidades internas, pero también externas a nivel internacional. Cosa que a veces se tiene muy poco en cuenta. No se sabe por dónde lo tenemos que tipificar, pero desde luego que existen. Y nosotros tenemos que adentrarnos permanentemente en estas materias, en estos tópicos. La recomendación, como se suele decir a veces desde ciertos sectores, de una manera subestimativa, peyorativa, parecería que uno puede elegir como país cumplirla o no cumplirla. Y esto no es así. Si uno lee las recomendaciones 91 y 92 de la UIT, de comienzos de la década de los 50, 1951, para mayor precisión, ve con claridad que una recomendación es una guía indispensable de justa, libertaria y democrática política aplicada a este mundo sindical. Y que además nos da elementos para que manejamos la experiencia como abogados en paritarias, en negociaciones colectivas, en asesoramientos de una parte o de la otra, a lo que es el diálogo social para alcanzar la justicia social. Y que no son propósitos o cometidos retóricos, sino que, insisto, es donde los abogados tenemos una de las tareas más fundamentales. Miren, si uno compara el derecho fundamental de la libertad sindical, tiene que traccionarla con el derecho fundamental y la obligación esencial de nosotros como profesionales para la construcción de países mejores. Porque cuanto más alejado estén las traducciones normativas de los problemas de la gente, mucho más imposible será realmente construir o edificar
como decía un gran jurista español de la Universidad de Oviedo, Joaquín García Murcia, más alejados estaremos de la eficacia, de la efectividad y de la eficiencia del derecho. Son temas que nos deben seducir esencialmente. Desde ese punto de vista, recomendaciones 91 y 92 debemos inmediatamente conjugarlas con otro gran convenio de 30 años después, el 154 sobre el fomento de la negociación colectiva. Y cuando uno habla de negociación colectiva y se pone de cara a la normativa del modelo sindical nacional que le confiere derechos exclusivos a aquellos sindicatos que obtuvieron por parte de los estados la personería gremial, muchas veces de una manera, debo decirlo también personalísimamente, de forma oscura por distintas carteras laborales, trae como consecuencia discriminaciones normativas excluyentes de grandes colectivos de trabajadores que están agrupados en los sindicatos constitucionalmente reconocidos en el 14 bis por ser simplemente inscriptos en un registro especial. Entonces la discusión que la Argentina y otros países en el mundo venimos teniendo, con mayor o menor razón, que venimos desarrollando, es si el modelo sindical argentino, con todos los éxitos que ha tenido y viene logrando desde los años 80, incluso desde los 40, porque yo soy un abogado de sindicatos, no les está hablando alguien de la vereda de enfrente. Pero debo reconocer y compartir con mis colegas estas inquietudes que a veces han traído consecuencias muy nocivas y muy drásticas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el artículo 31 de la ley sindical actualmente vigente, y las inconstitucionalidades que desde aquella tríada de AT1, Rossi y AT2 se vienen volcando, derramando en la sociedad argentina y particularmente en aquellos que participamos en el mundo de la vida jurídica, con tanta intensidad, digo, se discute un tema que también quiero poner en evidencia, si ustedes me permiten. Muchos dicen que las fuentes internacionales son elaboradas, craneadas, como dirían los chicos hoy, desde una élite en Ginebra. Y quienes tenemos alguna experiencia al respecto y tratamos de abrir la cabeza y escuchar a gente que sabe mucho más que nosotros en este tópico, hemos aprendido que eso constituye un prejuicio social con traducción pretendidamente jurídica, también muy nociva, muy dañosa. ¿Por qué lo digo? Porque uno debe ver cuál es la arquitectura, la construcción de la actividad normativa desde la OIT. Para llegar después a un convenio o a una guía de política imprescindible que debe ser acatada por los Estados miembros en el marco de las recomendaciones. Que tiene mucho que ver también con la obligatoriedad o no de las opiniones consultivas, como la que mencionábamos recién, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo que planteo es lo siguiente. Si nosotros tenemos un modelo sindical que para proteger legítimamente la evitación de lo anárquico en el mundo gremial, tratando de tutelar
aquello que pueda colateralizar el tema en la pérdida de poder de los sindicatos para representar colectivos de trabajadores, lo que yo planteo, y somos muchos, es que los sindicatos constitucionalmente tienen una labor y un compromiso independientemente de su tipología. Porque lo que está en juego es la vida misma de los trabajadores. Por eso es que la Constitución le reconoce a los dirigentes sindicales una estabilidad que no tenemos ninguno de nosotros. Y está muy bien. ¿Pero por qué? Porque la contracara es su responsabilidad social. Se les garantiza estabilidad para que respondan ante la vida y las inquietudes de los más vulnerables, las y los trabajadores. Y esa es una responsabilidad social con traducción jurídica, política, económica y cultural, de la cual no debiéramos apartarnos jamás. El artículo 31 le da derechos exclusivos, varios. Y cuando uno va, por ejemplo, al tema de la negociación colectiva, componente esencial, como dijo la opinión consultiva 27 de mayo del año pasado, digo, cuando se va a centralizar en la negociación colectiva, no solamente hay que ir al primer inciso del 31, que en ATE, ya ATE 2, el 18 de junio de aquel año 2013, se declaró inconstitucional por otorgarle solamente a los representantes de sindicatos con personería gremial la capacidad y la legitimación para representar colectivos de trabajadores, individual y colectivamente. Tremendo prejuicio social con muy nociva consecuencia jurídica. Pero miremos un poco más abajo. Tomamos los libros. El 31, que repito, habla de los derechos exclusivos para los sindicatos con personería gremial, en el inciso C y D, postula dos arquitecturas finalísticas inescindibles en esta materia. Intervenir, inciso C, en las negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social. O sea, ¿para qué interviene un sindicato, también un empleador, un grupo de empleadores institucionalmente representados? ¿Para qué se interviene en lo que es la expresión medular de la libertad sindical como derecho humano? Para construir una sociedad mejor, para ayudar a la gente que lo necesita y también para influir culturalmente de manera diversificada y democrática para aquellos que generan y dan el trabajo, evitando circunstancias de demonización a priorística que tanto daño nos viene haciendo. Y el D, colaborar con el Estado en el estudio y la solución de los problemas de los trabajadores. ¿Cómo es posible, entonces, me pregunto y comparto, que nuestra ley actual, siguiendo con otros modelos anteriores, siga sosteniendo desde su literalidad esta exclusión o discriminación normativa en perjuicio de muchísimos trabajadores? Porque si uno tiene que ir a discutir la paz social, el diálogo social, como elemento, que decía Otto Canfreund, de articulación entre poderes sociales, este es el ámbito esencial. Por supuesto, la ley 14250 del año 53, su protocolo funcional, operativo, ¿cierto? La 23.546 de fines de los 80, ambas después reformadas por la 25877 en marzo del año 2004. Recordemos estas cosas. ¿Cuál es el principio que rige
medularmente en una negociación colectiva. Es un principio de derecho universal, la buena fe. ¿Puede existir colaboración o cooperación indispensable entre los sujetos, empleador y trabajador, trabajador y empleador, como está estipulado honrosamente, magistralmente en nuestra ley de contrato de trabajo de los años 70? Gran logro del doctor Centeno y su equipo. Cooperación, colaboración. En la negociación colectiva, lo que asesoramos ahí, nos dimos cuenta hace mucho tiempo del valor que tiene, práctico. Entonces, concederle a una sola tipología la exclusividad para negociar colectivamente, sin tener en cuenta la proporcionalidad cuantitativa dentro de las unidades de ejecución, digo de negociación de la paritaria, ¿dónde ha sido discutido en la Corte Suprema? Fijémonos en el caso Hademus, de aquel 3 de septiembre del año 2020, hace muy poco tiempo. La mayoría de la Corte, opinión que yo no comparto, dijo que esto no había sido inconstitucional porque lo que se estaba discutiendo era el 31 incisos C y D, y la inconstitucionalidad de la Corte declarada había sido solo en el inciso A. Pero claro, para representar intereses y colectivos, que fue legítimamente y muy bien declarado inconstitucional en ATE, y lo llevo al terreno de la negociación colectiva, es donde yo le doy evidencia vivencial, teórico pero práctica, concretizada. Es ahí donde los representantes de los trabajadores, sin excepción, de categoría tipológica, tienen el derecho de que sus representantes discutan y busquen soluciones a las problemáticas que tienen que ver con el derecho laboral, previsional y de la seguridad social. Y ustedes recordarán el caso Hademus. ¿Qué se discutió en todas las escalas de Salta en aquel momento, de la provincia de Salta? Bueno, estábamos hablando dentro de la actividad de los trabajadores municipales. Y Hademus, sindicato simplemente inscripto, hizo un planteo que llegó a la Corte después, por vía del recurso extraordinario, y después la queja específicamente, que planteó: señores, mis trabajadores no han podido participar en la discusión de un convenio colectivo esencial para nuestra actividad. Número 1413 del año 2014. Como empresa pública. Y además, la retención y pago obligatorio de esos trabajadores de ADEM como simplemente inscripta para fomentar la construcción patrimonial, económico-financiera del sindicato de la actividad UTMS con personería gremial. A mí me parece que es un fallo excepcional, pero que lamentablemente, en mi opinión, no puedo compartir la forma en que se solucionó o que se decidió. 4-1. La mayoría de los ministros de la Corte, con todo respeto, sustentó que nunca habían declarado la inconstitucionalidad de este decreto, ni de este inciso del artículo C y D. Pero claro, el planteo era el fondo de la cuestión, el examen real y vivencial que perjudicaba a un gran núcleo y colectivo de trabajadores de la Municipalidad salteña. El doctor Rosati, actual presidente de la Corte Suprema, valoró un aspecto diferente y habló precisamente en ese fallo. Yo creo que ha dejado para los tiempos, como quien tira un centro para cabecear y casi enfrente del arquero. Digo, para los tiempos próximos, si esa inconstitucionalidad nos debe ser también promulgada. Digo, promulgada desde el sentido de la construcción pretoriana y después recogida por el modelo sindical. ¿Por qué?
nos habló de la necesaria participación de las minorías cuantitativa y proporcionalmente en la discusión, para que la construcción del principio de la buena fe, esto lo estamos agregando, realmente encuentre absoluta validez y haya cooperación, haya colaboración. Porque cuando yo llego al producto exitoso de una negociación colectiva, cual es el convenio colectivo, y el Estado me lo homologa, tiene directamente, extensivamente, un derrame sobre los derechos y obligaciones de las partes en cada contrato y en cada relación laboral que tengan que ver con esa actividad, oficio, profesión o categoría. Este es el esquema de la 23.551. Muy respetable en su inicio democrático, otorgando la libertad de elección para afiliarse, pero también para desafiliarse o no afiliarse, más allá de las consecuencias prácticas en la historia de nuestro país. Pero lo cierto es que el fallo Habemus yo siempre lo traigo a colación, porque tiene que ver esencialmente con el aspecto de la libertad sindical como componente esencial de la libertad. Cuando uno habla de una organización sindical libre y democrática, en ese fallo y en ese voto, el doctor Rosati, no puedo evidentemente omitir su nombramiento o su evidencia, más allá de que puede haber otros votos donde no los compartimos, en otros casos. Pero acá sí yo comparto total compadecencia con esta temática. El modelo sindical requiere ser libre, ser democrático y ser desburocratizado. ¿Qué se entiende por un modelo libre? ¿O qué debiera entenderse por un modelo libre? Modelo que no se agota, no empieza y termina como si fuera un contrato de trabajo eventual en el mundo gremial, sino que tiene una extensión plena en la sociedad, en las comunidades. Y la gente muchas veces nos critica, a nosotros los abogados, a los jueces cuando deciden, a los intérpretes, a los que hacen la especialidad hermenéutica. ¿Por qué? Porque sienten que no tiene nada que ver con lo que necesitan en sus vidas. Nada que ver. Y esto es de enorme responsabilidad. La Corte se quedó por mayoría en ese momento en el fallo Habemus, no siguiendo su doctrina, otra opinión que no solamente la doy yo, en el aspecto fundamental también de la libertad sindical, que es en la huelga, o en la adopción, desarrollo y aplicación de medidas legítimas de acción directa, siempre evitando los ejercicios abusivos de ese derecho constitucionalmente consagrado también en el 14 bis. En Orellano, que era un caso de discriminación en principio y después trajo como consecuencia un pronunciamiento de reinstalación, 7 de junio del año 2016. ¿Qué se dijo ahí? Bueno, por supuesto se hizo lugar a la reinstalación, pero por el otro lado la Corte dejó en claro que no puede haber distinciones tipológicas entre los sindicatos que impliquen exclusiones a la baja en detrimento no solo de sindicatos simplemente inscriptos, sino de lo que importa, a quienes agrupan, a los que trabajan, a los que colaboran en la construcción y producción de un país. Y que normalmente en los mayores momentos de crisis económica son los que más padecen. De manera tal que la responsabilidad sindical y la organización libre y democrática que impera desde la manda constitucional del 14 bis hay que traerla a la práctica. Y los señores jueces debieran compatibilizar sus ideas con estas situaciones. Lo digo también con todo respeto. Cuando se opinó minoritariamente en disidencia en Habemus la situación de la composición cualitativa,
y cuantitativa proporcional sin exclusión, es lo que la Corte había hecho cuando se dice que el ejercicio del derecho constitucional de la huelga no admite distinciones en el formato sindical y que comprende a los sindicatos con personería gremial y los simplemente inscriptos. Y eso está perfecto. No hay ninguna duda. Pero teniendo en cuenta ese presupuesto basal, cuando se tiene que resolver una cuestión varios años después, en materia de negociación colectiva, se quedó solamente en la técnica literalizada y la falta de antecedente jurisprudencial para imponer una inconstitucionalidad. Este me parece que es un aspecto en el derecho humano de la libertad sindical que todavía lamentablemente está pendiente. Otro aspecto esencial que viene también desde los comentarios del Comité de Libertad Sindical, como dijimos antes, es que toda exclusión que se haga de colectivos de trabajadores en detrimento de sindicatos que no tienen la personería gremial, no solo no ayuda a la evitación de la anarquía, sino que pone una valla muy seria al principio de libertad y democracia en un Estado republicano. Y ahí sí voy a ir a dos artículos del constitucionalismo social, el 28 y el 33 de la Carta Magna. El 28 porque nos está refiriendo específicamente a esto que citamos hace unos minutos de Juan Bautista Alberdi, es decir, la inalterabilidad de las garantías constitucionales, evitando que las construcciones legislativas posteriores no reconozcan esa supremacía social con traducción jurídica cultural bajo la excusa de las reglamentaciones o las legalizaciones a través de las normas. Yo creo que en este aspecto está sucediendo una de estas características, circunstancias, relaciones y causas. Y estoy usando aquí adjetivos que vienen siendo frecuentemente utilizados en materia, por ejemplo, de la discusión de la presunción del artículo 23 de nuestra ley de contrato de trabajo en materia de dependencia. Pero ese es otro tema. Pero muchas veces hacemos el discurso retórico de circunstancias, relaciones y causas, y cuando tenemos que analizar casos paradigmáticos judicializados, estamos en una gran lejanía con esa situación. Yo creo que entre Orellano y Habemus hay una gran diferencia nociológica, conceptual. Sé que es muy polémico este tema, pero es lo mismo que tuviéramos que pararnos en el modelo sindical en su artículo 17. La libertad sindical real en un proceso electoral donde una lista gana por un voto, ¿debiera darle el derecho exclusivo y excluyente de tener el poder de dirección, de administración y de funcionamiento de un sindicato? ¿O debiera existir participación también protagónica, justa y necesaria de las minorías? ¿Es constitucionalmente aceptable que las minorías solamente encuentren representación en los parlamentos gremiales? Esto es en las asambleas o congresos, como lo dice el artículo 8, por ejemplo, en uno de sus últimos párrafos de la 23.551. ¿Es constitucionalmente correcto, en términos de libertad, de democracia y desburocratización, que no exista alternancia en los poderes gremiales? Si uno va a ver, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el gran órgano jurisdiccional que rige en todo nuestro territorio latinoamericano.
Fíjense ustedes cuántos miembros lo componen y por cuántas veces pueden ser reelegidos. Una sola. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 7 jueces que, por supuesto, para llegar a ese lugar, deben acreditar una gran envergadura técnico-jurídica en materia de derechos humanos internacionales, pero también envergadura moral, ética. Este es un ejemplo que yo siempre, bueno, no siempre, pero a veces coloco en situación de polémica. Si la Corte Interamericana, que tanta influencia tiene en el mundo de los derechos humanos fundamentales, tales como el que hoy estamos tratando, es evidente que la alternancia en el poder deviene indispensable. Porque si no, es muy difícil dinamizar la incidencia generacional. Y esto lo digo para todos los distintos ámbitos, incluso también en los sectores empresariales donde a uno le toca asesorar, sobre todo en el caso de las pymes. Entonces, es un equilibrio esencial. Orellano fijó una línea óptima. Habemus no, salvo en el voto de la disidencia. Y lo que se viene, uno de los senderos o vectores a transitar va a ser este. Recordémoslo siempre. Yo creo que, por otro lado, claramente la OIT, de la cual somos Estado miembro, tiene una actividad normativa que impide pensar que estamos frente a un derecho ajeno a nuestra vida, como argentinos. Miren, tenemos 3 grandes escalas para llegar después a una convención o un convenio y una recomendación. Primero hay una escala técnica, que es la Oficina Internacional del Trabajo. Ese es un órgano donde se hacen las primeras selecciones temáticas que vienen dadas desde las quejas y planteos de los Estados miembros, quien a su vez, de forma tripartita, aplicando el convenio 144 de 1976, esencial para la democracia y la libertad, para la divergencia y la discusión en las discrepancias respetuosas, pensando las cosas. Digo, desde ese punto de vista, es evidente que la Oficina Internacional prepara formulaciones técnicas con la participación protagónica de a quienes convoca. Los Estados miembros, esto es, los gobiernos de turno, y los actores sociales a través de su representatividad. Los sindicatos y los empresarios. En segundo lugar viene otro filtro en un órgano político, obviamente no partidario, sino institucional, que es el Consejo de Administración. Y así se vuelve a hacer una selección de temas, porque lógicamente no todos los Estados miembros tenemos la misma situación política, económica, cultural, social. No tenemos las mismas vidas. Y entonces la OIT, con la participación protagónica de los actores sociales y los gobiernos, deben colaborar para ir seleccionando los temas a tratar y que le importan y aquejan a los ciudadanos. Y en tercer y último lugar, lleva la escala al Parlamento, la Conferencia Internacional del Trabajo. Es ahí donde nosotros vemos el convenio 190, que ahora acaba de entrar en vigencia, contra el acoso y la violencia en el trabajo, por ejemplo, que creo que entró en vigencia en febrero de este año, si mal no recuerdo, porque ustedes saben que la mecánica operativa es cuando un Estado miembro presenta la ratificación de un convenio, al año ya se le hace obligatorio. Bueno, muy bien, que tiene una recomendación, la 206. ¿Qué significa? Que una vez que lo hemos adoptado, se ha hecho con la participación de los actores sociales. Entonces, ¿de qué ajenidad
elitística hablamos desde algunos sectores para decir que la OIT no se involucra ni se relaciona con temas de la vida propia, en este caso de la República Argentina. O ignoramos negligente o de manera culposa la construcción de la actividad normativa, o no hemos tenido responsabilidad real en la participación para dar nuestras opiniones desde los sectores sociales. ¿Y los abogados qué nos toca hacer en esta misión? Todo, absolutamente todo, aunque no tengamos decisión final. Pero sí, desde las tribunas académicas, desde nuestra actuación profesional, miramos a ese cielo y nos damos cuenta de que esto es imprescindible en nuestro trabajo. Por otro lado, agrego una cosa, bien gráfica, que a veces no cae tan bien. Ejercer el derecho colectivo es un cometido social con muy buena traducción económica. Sí, a veces nos da mucha más, digamos, carácter expeditivo y cuantitativo cobrar honorarios cuando un asesor, una parte u otra, interviene en una negociación colectiva, en la llamada barrialmente paritaria. ¿Y por qué nos alejan de esta situación? ¿Por qué estamos tan lejos del conocimiento de estas cosas? ¿Habrá intenciones de que no participemos, de que no nos enseñen? Estoy hablando de los estudiantes, aquellos con los cuales nosotros, la mayoría de los docentes, está en permanente contacto, los que van a ser colegas nuestros en poco tiempo. Yo les voy a manifestar desde la OIT, nuestra última ley es del año 88, ese año fue icónico, porque ese mismo año, meses después, creo que el 5 de septiembre del 88, se dictó la ley también consensuada de antidiscriminación, la 23.592, que como otra expresión de libertad sindical tiene que ver estrictamente en esta materia. Ustedes recordarán que cuando se empezó a definir a través de la Corte, sobre todo en casos tan paradigmáticos que todos conocemos, Álvarez con Cencosud, por ejemplo, diciembre de 2008, si mal no recuerdo, y que o 2010, bueno, y que posteriormente, 15 días después, también la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en un otro caso paradigmático, Villalba contra The Value Branch Company, Carbón Federal, destacaron para toda la sociedad que la ley 23.592 debe ser aplicada en las relaciones de trabajo. Que si bien es una ley de origen civil, no puede ni debe dejar de tener aplicación concreta, eficaz y efectiva en las relaciones laborales. Sobre todo en contratos que son genéticamente asimétricos, donde hay un desnivel, donde hay un orden público y un interés general, social, que habilita que el legislador, en base al principio protectorio, le dé mayores derechos o no mayores derechos, discriminaciones a la inversa, en favor del sector más vulnerable, el que tiene menor poder de negociación. Ahora, cuando vamos al derecho colectivo y ponemos la responsabilidad en los sujetos que equiparan ese poder, tienen la responsabilidad de que esto sea honrado. Y uno se pregunta si el modelo sindical en ciertos aspectos realmente se corresponde con esta necesidad. El Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, a los 2 años, desde 1990, digo 2 años de la sanción y promulgación de nuestra 23.551, viene observando determinados postulados normativos del modelo sindical. Algunos los conocemos, otros no tanto. Bueno, por ejemplo, los artículos 28 y 29, donde
el monopolio por actividad sindical, por ser el sindicato más representativo, por contar con la mayor cantidad de afiliados cotizantes, y la verticalidad que supone que tiene que protegernos de cualquier anarquía, elemento totalmente legítimo, para que no obste al poder efectivo de los sindicatos, no puede dejar de lado lo otro que venimos denominando, que es la pluralidad, sobre todo en la tipología constitucional que consagraron los constituyentes de 1957 y que lo vienen dejando para los tiempos. Los artículos 28 y 29 le dan un privilegio a los sindicatos de actividad por sobre la horizontalidad, o sea, los agrupes por oficio, por profesión, por categoría. ¿De cuántos millones de trabajadores estamos hablando? Ni que hablar en los temas de encuadramiento sindical, de cual trató, me parece que en la reunión de ustedes, que yo elogio muchísimo al anterior, el amigo Víctor Hugo Vida, si bien podemos tener alguna disidencia en algún punto. Pero es evidente que la horizontalidad queda sometida a la agrupe verticalista. Y por el otro lado, algo que viene tomando un predicamento por la indispensabilidad de las circunstancias, las relaciones y las causas, que son las agrupaciones sindicales por actividad empresaria, teletrabajo, plataformas. ¿Por qué? Porque si no encontramos, según el modelo, en la literalidad del 28, 29, 30, el 28 más bien se refiere al otro aspecto que es la contienda por desplazamiento de personería. O sea, cuando un sindicato simplemente inscripto le viene a disputar la personería gremial y se le exige de un 10% para arriba, como lo reglamenta el artículo 22 del 467 reglamentario de la 23.551, es otro tema que la OIT, desde la comisión de expertos, viene diciéndonos a los argentinos, a los gobiernos, a los sindicatos, a los empleadores. Esto hay que reformarlo. Ustedes no están acatando los convenios en materia de libertad sindical. Entonces, ese 28 más el 29 y el 30 a nivel de empresarios o de actividad empresarial, la discusión que yo veo con mis clientes de los propios sindicatos, es decir, doctor, doctora, nosotros conocemos la problemática en esta empresa cotidianamente, pero resulta que estamos sometidos a una escala sindical tipológica a la cual no podemos ni siquiera enfrentar, porque no hay manera de demostrar intereses sindicales diferenciados, como lo pide el artículo 30 de nuestro modelo. Otro aspecto esencial es el del artículo 38. Esto es la retención obligatoria que se le impone a un empleador por parte de una asociación o sindicato con personería gremial exclusivamente para que actúe como agente de retención, a través de una petición ante la cartera laboral y la salida de una resolución que lo habilita. ¿Cómo se entiende esto para los colectivos de trabajadores que no pueden gozar no de un beneficio, sino de una aplicación concreta de un derecho individual y colectivo para que crezca el patrimonio y la construcción económico-financiera de un sindicato llamado simplemente inscripto en nuestra Constitución? ¿Queremos ir a casos? Miren, el tiempo corre brutalmente, ¿no? Fallo del 10 de mayo del año 2017 en una causa paradigmática. Unión Informática, simplemente inscripta, contra el gran núcleo empresarial de IBM Argentina. Yo recuerdo siempre ese fallo de la doctora Laura Papo, ejemplar, diciendo que este artículo del modelo sindical, sin desmedro de otros que hemos nombrado, es absolutamente contrario a la libertad, a la democracia, a la constitucionalidad social, en un derecho eminentemente social. Y ahí hay una serie de citas
por supuesto, de los convenios, de las reglamentaciones, atendiendo a un aspecto que a veces olvidamos, que tiene que ver con una verdadera tríada. La OIT o el derecho internacional jamás niega que pueda existir una diferencia entre sindicatos con personería gremial y las que no la tienen, sobremanera cuando esté claramente, transparentemente demostrado que nuclea una mayor cantidad de afiliados que realizan aportes, cosa que en muchos eventos históricos de nuestro país y en Latinoamérica no ha sucedido así. Y después vienen los grandes problemas sociales, económicos, culturales, políticos y desde luego jurídicos. ¿Qué dijo acá la doctora Papo? Entre otros tantos pronunciamientos. La OIT, como lo dice el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos, admite desde el punto de vista de honrar a este derecho humano universal 3 condiciones desde la exclusividad. Una es la intervención en la negociación colectiva, una prioridad, pero no una exclusividad excluyente, que es lo que vimos en el caso Hademus, en el voto de Rosati en disidencia. Por el otro lado, en la designación de autoridades o de representantes para ir a los organismos internacionales, cosa que de hecho, por ejemplo, en una extraordinaria labor histórica, la Central de Trabajadores Argentinos viene logrando lo distinto. Porque muchas de estas cosas que nosotros estamos mencionando, recogidas parcialmente en estos ámbitos, tienen a esa confederación, más allá de los aspectos políticos partidarios, no es el momento, lo podemos charlar en cualquier otra situación, pero digo, es realmente, cabe homenajear a esa gente por lo que logra en función y en favor de los trabajadores más vulnerables. Qué discusión de los años 70 esta, ¿eh? Y qué discusión que va a venir. Claudio. Valeria se ríe, sí, querido. Bueno, no, la verdad que es un lujo, digamos, poder escucharte y en una interrelación de temas, digamos, tan clara, porque los que hacemos derecho colectivo, que como vos bien empezaste, dijiste, parece como que tenga cierto elitismo, digamos, el estudio y la acción, digamos, de quienes encaramos tipo de esta rama del derecho del trabajo. Me parece que fue muy importante, digamos, cómo conectaste cada uno de los ejes conceptuales, empezando por la definición propia, cómo se concibe el derecho colectivo de trabajo, pasando por la negociación colectiva, pasando por el tema de los conflictos colectivos de trabajo, y de alguna manera de otra uniendo todo con la libertad sindical como factor propio de la democracia, no solo como país, sino también la democracia sindical. Creo que para quienes no están en el día a día, terminan siendo quizás un poco conceptos abstractos, pero para quienes estamos, digamos, muy inmiscuidos en el derecho colectivo del trabajo, en las relaciones laborales también del día a día, terminan siendo conceptos muy claros y sumamente útiles. Y la pregunta me parece, un poco para ir ya cerrando, digamos, teniendo en cuenta el tiempo, pero me parece muy importante, es ¿qué desafíos vos ves que se plantean principalmente a nivel de la República Argentina, para lo que es la acción de los actores principales del derecho colectivo del trabajo, del mundo colectivo del trabajo, que son las empresas, que son los sindicatos y que también es el Estado a través del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo ves vos un año 2023 cargado cargado de una particularidad fuerza como es el tema eleccionario? ¿Y cómo ves vos en esta situación, digamos, que se vive en la Argentina de tensión económica y de tensión social, acerca de esos desafíos y cómo se van a materializar? Bueno, me tiraste un bombazo,
colega Liporazzi. Yo siempre, a ver, no siempre, pero he militado en la política, he recibido grandes cachetazos, como muchos de los que estamos acá, y muchas, pero bueno, también se aprende de eso, ¿no? Con respeto, por la discrepancia. Yo veo, a ver, llevándolo a que lo que tratamos de reseñar brevemente, no teníamos más tiempo, está ahí a disposición para otras oportunidades, desde luego, con otros equipos de trabajo. Por eso lo felicito a esta asociación de abogados del Fuero del Trabajo, cosa que no dije al principio, y felicito y me enorgullece contar con gente como Nahuel Altieri, como colegas, con vos, Alejandro, con todas y cada una de ustedes que están en este equipo. Les deseo lo mejor para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en otros ámbitos. Y les propongo que hagamos cosas conjuntamente también en San Isidro si se puede. Porque muchas gracias, Claudio. No, querido, al contrario, yo estoy agradecido. Yo digo que esto que estamos hablando como breve reseña tiene que ver con aquello que, citando a Fontán Balestra hace tantos años cuando yo empezaba la carrera de abogacía, es decir, tratar de traducir de la mejor y mayor manera la vida misma, la necesidad de la gente en las normas. Por supuesto que hay que debatir, para eso están los congresos, están los parlamentos. Por eso otro cometido esencial para nosotros, las y los abogados, es el asesoramiento en los parlamentos. Si nos dejan a diputados y a senadores, diputadas y senadoras, y no alejarnos de eso. ¿Cómo veo yo en este momento? Bueno, veo un momento de gran complicación que arrastra toda crisis económica. Las crisis económicas encuentran distintas maneras de ser solucionadas. Y a veces las soluciones que se buscan poco tienen que ver con las necesidades de quienes más necesitan. Y lo paro acá. Pero cuando yo construyo el derecho y estoy viendo ciertos fallos, por ejemplo, yendo al del artículo 38, la Corte resolvió magníficamente en el caso Absay, 4 de marzo del año 21, la inconstitucionalidad del 38, una verdadera barbaridad en detrimento de un montón de trabajadores, afectando la libertad real de elección del sindicato al cual queremos pertenecer o del cual queremos formar parte y en el cual nos podemos presentar como candidatos, postularnos y elegir. Yo veo una situación compleja pero solucionable, larga, que implica esfuerzo, que implica compromiso, que implica dejar la egolatría de lado, que todos la tenemos en mayor o menor medida, de dialogar con el prójimo, de no considerar a quien piensa política o ideológica o jurídica o social o culturalmente distinto como si fuera un enemigo. En todo caso, podrá ser un adversario, pero a quien debemos escuchar para debatir más y mejor. Ese es el diálogo social. Y esa es la justicia social. Vamos al preámbulo de la Constitución, imprescindible en este tópico. No es retórica que los argentinos todos, no los gobiernos solamente, los actores sociales, debemos tender a promover el bienestar general para los hombres y las mujeres de hoy, para la posteridad y para todos los que quieran venir a habitar el suelo argentino. ¿Es un discurso este? ¿O tiene una relevancia práctica? Yo creo que la libertad sindical nos obliga a entrar en estas cuestiones. Muchas son políticas, no necesariamente partidarias, pero veo que nosotros tenemos y podemos trabajar bajo estas circunstancias, bajo estas relaciones y en función de estas causas. Se va acabando el tiempo. Ni que hablar de las cuestiones ya declaradas inconstitucionales en materia de tutela sindical, artículo 52, fallo icónico de la Corte también en Rossi. Ustedes recordarán, 2008, 2009, AT2 en 2013, que ya lo mencionamos. Pero hay ese punto central que tocamos de la negociación colectiva, donde uno tiene que buscar, no uno, los actores sociales deben ir por la detección
y satisfacción o solución de los problemas que aquejan a los más vulnerables es en ese espacio. Y ese espacio no puede admitir exclusión de minorías por distinta tipicidad en la expresión o conformación de un sindicato. Eso es una de las grandes soluciones que debemos buscar. No sé si te respondí, Alejandro, pero... Clarísimo. La verdad que... No, la verdad que es absolutamente cierto lo que vos decís, y también está, lo mencionaste, ¿no? Está ese desafío que tienen todos los tribunales de la Argentina, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación para abajo, de tratar de llegar a la gente con sentencias que contengan lenguaje claro y lenguaje llano para todo el mundo, ¿no? En donde me parece que cada vez este tipo de situaciones, este tipo de temas tan complejos, tan interesantes como los que se debatan en el derecho colectivo, y para quienes justamente no están en este tema, puedan acceder y pueda llegar a muchísima más gente. Creo que es el desafío de los tribunales, es el desafío de los sindicatos de encontrar eso, lo que vos bien dijiste, la palabra consenso en algún momento, de llegar a un consenso por un mismo modelo de país que englobe o nos englobe a todos en busca de un interés superior, de un interés nacional. Así que, bueno, me parece que acá no hay, me parece, lugar a debate por ideologías, porque hay apertura y plena pluralidad de ideas. Y bueno, ese es nuestro, me parece, por lo menos de mi parte, es lo que te quería mencionar. No sé si tenés algún temita más que quieras compartir o hacer algún cierre de la exposición. Vamos a hacer como si estuviéramos en una película o en un teatro. Sí. Y lo que los jueces tanto, digamos, pretenden comunicarnos a nosotros, no siempre bien, que es que en cada caso que tengamos que resolver y colaborar, hay una ratio decidendi, que es la problemática, sí, sobre la cual, por supuesto, para evitar arbitrariedades hay que ir en una conjugación entre la plataforma fáctica y razonablemente llegar a los encuadramientos jurídicos. Pero también hay un obiter dictum, que es el mensaje a la sociedad. Y en esto voy a cerrar, si me permiten, con dos breves referencias. Desde las observaciones que viene haciéndonos a nuestro modelo sindical la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones desde 1990, con la intervención de otros sectores del sindicalismo argentino, que yo los mencioné, ¿qué nos dicen frente a algo que nos vienen observando y que los gobiernos argentinos y sus parlamentos o congresos hasta ahora no han hecho nada o muy poco? La comisión toma nota. Ustedes saben que está referido en la doctrina internacional de que cuando un organismo toma nota es que te está poniendo en la mirada el alerta que le provoca tu incumplimiento como país. Toma nota de que el gobierno informa que está avanzando paulatinamente en un proceso para generar las condiciones políticas e institucionales que permitan profundizar las coincidencias con la comisión de expertos en base al consenso de los actores sociales. Más adelante termina diciendo que la comisión observa con preocupación que desde hace numerosos años se refiere a las disposiciones de la legislación mencionadas que plantean serias discrepancias con el convenio. Estamos hablando en este caso del 87, del año 1948. Y expresa la comisión la esperanza, ya llevamos más de 3 décadas, de que el diálogo con los interlocutores sociales, cuyo inicio anuncia el gobierno hace décadas, que los gobiernos vienen diciéndolo, se vea reflejado en un futuro próximo en la modificación de las disposiciones legislativas comentadas. Este es el resumen de lo que intentamos
compartir con ustedes. Y por otro lado, yo cuando me tocó hacer un trabajo doctrinario hace muchos años, pero el caso de los médicos, la dependencia laboral, sí o no, los fraudes, que titulé en aquella época trabajo subordinado o autónomo, desde del 12 de julio del año 2004. Pero encontré una frase de un liberal a quien debo respetar en este punto. John Stuart Mill tiene una obra magnífica que les recomiendo su lectura, que se llama On Liberty, sobre la libertad, tema puntual. Y dijo que la única manera que tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de un objeto es oyendo lo que pueda ser dicho de él por personas de todas las opiniones y estudiando todos los modos en que pueda ser considerado por los diferentes caracteres del espíritu. Creo que nos viene muy a cuenta. Bueno, excelente. Yo les agradezco, por supuesto tenemos muchas cosas más para abordar. Ustedes han armado una comisión que va a tener una gran trascendencia y que nos va a ayudar mucho. Y no es demagógico lo que digo. Lo pienso y lo siento así. Así que yo estoy muy agradecido que me hayan dado esta oportunidad. Claudio. Los agradecidos somos nosotros, Claudio. Los agradecidos somos nosotros. Te escuché atentamente. Podría dinamitar la charla con algunas preguntas que hacen o algunas declaraciones que hacen los que son detractores de la libertad sindical. Te digo dos, pero solo si lo podemos responder en 30 segundos para no aburrir a la gente. Número uno, en el sindicato no se ponen de acuerdo, entonces en vez de hacer una elección se separan y arman otro sindicato. Y la segunda es, yo ahora en vez de negociar con uno, tengo que negociar con dos. ¿Qué respuesta le damos a esa clase de críticas? Que estamos a veces muy lejos, negativamente, de enfrentarnos a los problemas de solución a los inconvenientes de la sociedad. Y eso me da lugar a decirte esto, Nahuel, excelente pregunta, o más que nada reflexión. Uno que asesora también empresas, aunque sean más pequeñas, siempre discute qué es lo que quiere un empresario respecto de un modelo sindical. ¿Y saben cuál es la respuesta generalizada? Y no, yo prefiero negociar con uno solo, porque todo lo demás me trae mucho lío. No es la palabra que se emplea, pero ustedes imaginan cuál es. Y claro, yo sé que puede traer colateralmente problemas. Siempre cuando tenemos que abrir los debates, si los queremos abrir, en realidad debemos dar lugar a distintos pensamientos y a distintos actores. No creo que eso tenga que conllevar directa, inmediata e inexcusablemente a una anarquía. Para mí no es así. Me ha tocado discutir en distintos ámbitos, en cámaras de pymes, en zona norte, hablar con sindicatos, hablar entre sindicatos y dirigentes sindicales simplemente inscriptos, jóvenes o adultos grandes, viejitos como nosotros. Y es un problema de la vida misma. Yo creo que hay que discutirlo igual y que hay normas que hay que modificar. No esperando que la justicia siempre inste, sino desde los gobiernos y los poderes legislativos. Y ahí tenemos que estar nosotros. Cuando la respuesta de los gobiernos, todas iguales, de distintas ideologías, vienen contestando la OIT, bueno, pero necesitamos iniciar y desarrollar el consenso, porque sin el consenso de los actores sociales los gobiernos no podemos. La pregunta que uno y varios nos hacemos es de qué manera insta un gobierno esa discusión. Los gobiernos, hablo de todos. Cuando tuvimos una charla privada con vos, Alejandro, creo que lo hemos abordado. Para mí acá no hay distinciones partidarias ni ideológicas. Hay que trabajar por la República Argentina y su pueblo. Gracias, Claudio.
Bueno, No, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vos, Claudio. Creo que, como vos dijiste y como dijo Nahuel al principio, un gran trabajo en conjunto. Así que probablemente en el cortísimo plazo nos vamos a estar encontrando con el trabajo de la comisión, con vos y pudiendo escuchar tu tan vasto conocimiento. yo soy muy agradecido, realmente una satisfacción poder estar con ustedes y me encuentro a disposición. Porque claro, quedan muchas cuestiones, fallos, si necesitan, bueno, me hablan Alejandro, Nahuel y se los haremos llegar. Excelente. Gracias a vos, Claudio, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias y excelente fin de semana para todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.